Vamos a hablar ahora en La Patria de las Moscas con Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera de este espacio de la izquierda. Jorge estuvo participando el viernes pasado en un acto en González Catán, en el barrio Dorrego de González Catán, en La Matanza, en las recorridas que está haciendo este movimiento político por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Bueno, con una consigna que es la construcción de un gran paro nacional y de asambleas y de un movimiento popular a nivel nacional frente a lo que está sucediendo. Vamos a charlar con Jorge Altamira, que tiene la gentileza de atendernos post visita a La Matanza en esta oportunidad, para dimensionar un poco lo que opinan desde este sector. Jorge, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. Bienvenido, ¿cómo estás? A ver si podemos recomponerlo. Bueno, estuvieron en el barrio de Villa Dorrego participando con distintos dirigentes locales de SUTEBA y de movimientos de base que forman parte de Política Obrera. A ver ahora, Jorge, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Ahí está. Bueno, algún lío ahí con la señal telefónica. Bueno, estaba contando un poco de tu visita del viernes a La Matanza nuevamente, al populoso distrito de La Matanza, con la consigna de construir un paro nacional. Contanos vos. Bueno, no es exactamente lo que planteé. Lo que quiero señalar antes que nada es que hicimos un congreso, una asamblea nacional en Lanús el sábado 16. Y después de una deliberación de todo el día, llegamos a un conjunto de conclusiones y nos comprometimos a difundirlas a través de un plan de actos y de charlas, uno de los cuales es este en González Catán, al cual hacía referencia. La idea fundamental es ampliar el horizonte político de la clase obrera en el momento actual, porque esta es una crisis de extrema severidad y las alternativas que se están barajando son todas perjudiciales para los trabajadores. Devaluaciones en un caso, ajustes en otro, desdoblamientos del mercado de cambio en otro, economía bimonetaria, como propone la vicepresidenta, es decir, que circulen simultáneamente el dólar y el peso, lo cual va a implicar una fuerte devaluación del peso. Todo esto es perjudicial para los trabajadores. Por lo tanto, el desafío que tenemos es una intervención de la clase obrera de gran altura política. Por ejemplo, nosotros vamos a participar el miércoles de una movilización por un reclamo, por un bono de 20.000 pesos, contra la persecución a luchadores. Pero en el cuadro económico y político actual, eso es completamente insuficiente. Es completamente insuficiente. La inflación está que raja las paredes. Un bono se lo van a llevar puesto en 15 días en su poder adquisitivo. Entonces nosotros estamos planteando la realización, una campaña para que realicemos un Congreso Nacional de Trabajadores y fijar una postura política y presentar un programa como la expresión de la clase obrera, frente de un lado a los ojeros, frente del otro lado al FMI, frente al capital industrial, frente al capital financiero, la clase obrera planteando su reivindicación y preparando no un paro nacional, que ya sabemos que no tiene ninguna relevancia, no ha tenido en el pasado y no lo va a tener ahora, mucho menos que en el pasado, dada la envergadura de esta crisis, sino una huelga general, para que se impongan esos reclamos y para que la organización de la clase obrera como factor político se expanda, se incremente y se consolide. Bien, una huelga general, ahí está la diferenciación. Te pregunto, Jorge, por medidas que están proponiendo, pidiendo, reclamándole al gobierno algunos sectores, como el salario universal, el salario básico universal. Bueno, te digo, el salario básico es universal, tal cual. Creo que inclusive los que lo proponen le han cambiado de alguna manera el nombre, pero mantengámonos con esta denominación. No significa nada porque es un complemento para los trabajadores informales y los desocupados del orden de los 15.000 pesos. Es decir, estamos actuando, o estas consignas,
podrían ser admisibles en un clima estable económico, donde uno quiere reforzar un ingreso de los trabajadores que es débil. Pero en este clima económico no, porque en este mes de julio, que ya está por terminar, la inflación va a ser del orden del 8%, los alquileres van a volar, los alimentos en algunos rubros están volando. Entonces esto no es una salida para nadie, de ninguna manera. A lo sumo querrán revestirse de una popularidad por esta reivindicación, pero no tiene ningún significado concreto. Aquí hay que mirar la realidad política. Lo que ocurre es que quienes hacen estos planteos apoyan al gobierno y temen que una acción más profunda significa un desafío político al gobierno, pero la clase obrera tiene que desafiar al gobierno, efectivamente, porque de lo contrario, entre otras cosas, si no lo desafía la clase obrera, lo va a desafiar como lo está desafiando el macrismo o Milei, y este deterioro del gobierno va a ser en beneficio de sectores más derechistas y no en favor de los trabajadores. Uh-huh. Si nos quedamos papeando ahí, viendo cómo un gobierno se va desintegrando y va corriendo a Washington, como ocurre en el día de hoy, a ver qué le dice el FMI que puede hacer o dejar de hacer, si no enfrentamos esa situación, no vamos a ser protagonistas del desenlace, no vamos a constituir una alternativa. Por lo tanto, hay que levantar el perfil de las movilizaciones políticas y abrazar al conjunto de la clase obrera. Sí, estamos charlando con Jorge Altamira. Jorge, sobre las movilizaciones y sobre la situación delicada del gobierno en relación a su legitimidad, ¿no? Porque claramente, como vos decís, ha perdido apoyo de su propio sector de votantes, ¿no? Que reclaman, incluso movimientos que son parte del oficialismo, como bien decís también, le reclaman con mayor o menor profundidad, le están pidiendo cambios de política al gobierno. Y mencionaste al sector de la derecha, al sector de los partidos políticos que representan a los sectores concentrados de la economía. ¿Qué avisorás a futuro en este marco, ¿no? Se van a venir unas elecciones. Antes de las elecciones el gobierno tiene que hacer algo para estabilizar la cuestión, para llegar a ese momento en una situación concreta de ejercicio democrático, porque lo sabes también, Jorge, con toda tu experiencia política, han habido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años en este país, muchos momentos en los cuales la convulsión popular termina golpeando duramente a los sectores más desposeídos, ¿no? Digo, en un estallido, en una crisis. Bueno, estoy en contra, ya que me pusiste la palabra estallido, estoy en contra de un estallido. Uh-huh. Es decir, no favorezco, y no lo he favorecido en el pasado, tengo ejemplos de acción pública mía muy claros en ese sentido, simplemente un estallido, es decir, una bronca generalizada que se expresa sin orientación política, sin un propósito definido. Sí. Una cosa es un estallido, otra cosa es una huelga general. Uh-huh. ¿No es cierto? Hay que canalizar en una sola vertiente toda la energía de la clase obrera. El tema de las elecciones lo dejo, porque en este momento hay una crisis extremadamente severa. El problema es qué van a hacer ahora. Por ejemplo, vos fíjate que el Banco Central rechaza todas las propuestas de desdoblar, que haya $2, uno para turistas, para sojeros y todo lo demás, que lo proponen muchos sectores del gran capital, y lo rechaza porque teme que esto liquide al gobierno, es decir, que se dispare el dólar de tal manera que desate una hiperinflación. Entonces no me parece apropiado ahora discutir la cuestión electoral. Inclusive, si queremos discutir la cuestión electoral, no están reunidas las condiciones para que este gobierno, no están reunidas las condiciones en este momento para que este gobierno pilotee una solución electoral. Está dividido, está quebrado, no tiene política económica, no es que esté quebrado porque el presidente y la vice esto y lo otro, no, está quebrado porque no logra atinar a unificar una propuesta frente a la crisis. De un lado, porque teme que algunas propuestas desaten una rebelión popular, desaten una huelga general,
y en la otra porque hay intereses encontrados. Por ejemplo, para ilustrar un poquito y salir de lo que se habla todo el tiempo, las cerealeras no tienen la posición que tienen los agricultores o los que operan en el campo, porque los que operan en el campo, aunque vendan un producto al exterior que se paga en dólares, los dólares los reciben las cerealeras. Ellas están amparadas por la política del gobierno, completamente. Por eso hay un consejo agroexportador que trabaja con el gobierno en la elaboración de una serie de leyes para que no se le suban más los impuestos, tener garantía de estabilidad con el dólar, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, las cerealeras tienen una entrada fuerte en el gobierno. Otros sectores están en contra de las cerealeras porque defienden a la industria que produce para el mercado interno y que si el dólar se va por las nubes, van a tener una caída brutal en el consumo popular y algunos quizá ni sobrevivan. Entonces hay una impugna de intereses capitalistas que ha paralizado al gobierno. Si fuera una pelea subjetiva, ¿viste? Te tengo bronca a vos me tenés bronca a mí, todo lo demás, sería completamente ridículo en manos de gobernantes. Quiere decir que no tienen el PIN y son todos, sin embargo, personas con una larga trayectoria. Eso no ocurre. Lo que hay es un enfrentamiento poderoso de intereses frente a una economía en disolución. ¿Qué salida va a tener este proceso? Entonces la clase obrera tiene que presentar la suya, donde los salarios, el trabajo, etcétera, sean garantizados, pero no por este gobierno, sino por una movilización de la clase obrera. Cuando se moviliza para reclamarle hoy al gobierno tal o cual cosa, no tiene ningún horizonte eso. Nosotros vamos a participar en esta lucha porque somos parte de un gran movimiento piquetero que participa en esta lucha, pero con este planteo, con un horizonte más amplio, porque sin ese horizonte más amplio no seremos parte de la salida, sino que seremos víctimas de una salida que nos van a imponer. Jorge Altamira, la patria de las moscas. Bueno, cambiamos entonces el título de paro nacional por huelga general, que es lo que está intentando construir Política Obrera, junto a otros sectores, en asambleas, a partir del encuentro que hicieron en Lanús. Estuvo Jorge, junto a otros dirigentes de Política Obrera, el viernes en La Matanza. ¿Y cómo sigue, Jorge? ¿Cómo continúa esto? Bueno, en primer lugar, invito a todo el mundo a que el miércoles marchemos a Plaza de Mayo y vamos a continuar porque hay una lista de actos que estamos realizando con este tipo de planteamientos que continúa muy vasto, inclusive no ya en el Gran Buenos Aires, sino en el conjunto de Argentina. Le doy mucha importancia a esta agitación, a esta propaganda política, porque el problema principal que tenemos es el problema de desarrollar una conciencia en la masa del pueblo argentino, una conciencia adecuada respecto, digamos, a la situación que estamos viviendo. Discúlpame que te robe 2 minutos. Sí, claro. Pero quiero señalarte algo que te va a interesar. En este momento hay 2 sindicatos que están discutiendo salarios o paritarias. Es un poquito diferente de uno y otro, pero no es grande. Uno es el sindicato del neumático, el otro es la Unión Obrera Metalúrgica, donde están las grandes siderúrgicas y todo lo demás. Los están enroscando. Son semanas de discusión. El Ministerio de Trabajo no se coloca de lado de las patronales, no arbitra nada. Entonces esto te está señalando un horizonte empantanado en el movimiento sindical, ya no en el movimiento piquetero. ¿Qué significa esto? Que la UOM no va a obtener los aumentos salariales que está reclamando en medio de esta hiperinflación. Eso es inadmisible para un obrero metalúrgico. Entonces, el proceso mismo, a medida que se profundiza, genera las condiciones para una comprensión mayor de lo que ocurre, y nosotros queremos trabajar en eso, porque a la luz de la experiencia argentina, de tantas crisis, todo el mundo coincide en que ahora se trata no simplemente de salir con bronca a la calle, sino de imponer una solución de la clase obrera. Jorge, muchas gracias por el tiempo, muy interesante escucharte siempre, hablando de política, hablando de economía, hablando de la realidad.
que nos da mucho para hablar, no nos aburrimos nunca con la historia y el presente y el futuro de la República Argentina, que esperemos sea mejor. De vuelta, gracias por el tiempo y nos encontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos. Un abrazo. Ahí pasó Jorge Altamira, dirigente de política obrera de este sector de la izquierda, que bueno, ahí como contó se está moviendo por todos lados. Marcha el miércoles de este sector junto a otros sectores.